El fútbol americano es un deporte histórico en México, donde a nivel colegial hay una larga tradición de jugar durante muchas décadas. La gran mayoría de las universidades públicas y privadas tiene programa de fútbol americano, que pueden ayudar a sus jugadores con becas para estudiar y seguir con el deporte de sus amores. La Universidad Veracruzana está a punto de cumplir 2 décadas con el programa de fútbol americano, en donde se contempla la participación de las mujeres, quien se han logrado 6 campeonatos. Uno de los exjugadores de Halcones Universidad Veracruzana es Marco Noel Murrieta Alarcón, quien con el paso de los años y con una gran capacitación se convierte en uno de los coaches del programa en la línea ofensiva del equipo de la Liga Mayor de los Halcones, y con él platicamos en esta emisión de Voz Deportiva. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Voz Deportiva. En esta ocasión vamos a hablar de fútbol americano. Ya escuchó usted, está con nosotros el coach Marco Murrieta y nos va a adentrar en lo que es esta actividad deportiva. Coach, ¿cómo está? Bienvenido a Voz Deportiva. Muchas gracias por la invitación, profesor. Pues como siempre un gusto estar aquí con usted y pues para hablar de algo que pues ya llevamos con alguna trayectoria en este ambiente, ¿no? Como jugador, como coach y como muchas facetas más. Sí, bueno, pues principalmente como jugador, ¿no? Que es como empiezo yo en este deporte. Empiezo a los 12 años en las categorías infantiles y pues termino mi carrera como jugador en Liga Mayor en el año 2007 en el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana, y cumplo mi ciclo como jugador ya en mi 5º año de Liga Mayor. Y bueno, pues en la cuestión de el ser coach, inicio en 1999, fue la primera vez que tuve ya acercamiento como tal con jugadores, en ese caso con categorías infantiles, que es como empieza la mayoría de los que trabajan como entrenadores. Ya posteriormente tuve la oportunidad de poderme integrar con staffs de categorías juveniles. De ahí también se me presenta esta oportunidad de ser coach de categoría intermedia, que ahí empiezo a ser entrenador de esa categoría desde el año 2003, y después en Liga Mayor en 2009. Así es como ha sido ese recorrido, y bueno, pues de ahí seguimos a la fecha, ¿no? Con esa experiencia que tiene tanto como jugador como entrenador, ¿cuál es la esencia del fútbol americano? La esencia del fútbol americano, híjole, bueno, pues yo creo que podría haber varias facetas, ¿no? Finalmente se trata de un juego en el que la cuestión competitiva siempre está presente, pero también hay otros valores, hay otros aspectos que considero que son más importantes. Una de ellas pues es la cuestión de que aprendes a trabajar en equipo. Realmente eso es algo que más ahora en día, ¿no? Los chavos de repente tienen muchas complicaciones como para poder hacer actividades con más personas, ¿no? Ahora todo es más personal, el teléfono, la tablet, el celular. El fútbol americano te da mucho eso, y también la cuestión de la integración y de la inclusión. Ahí para todos hay lugar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues los jugadores que son muy chaparritos, pero que pueden ser muy rápidos, pueden ser muy buenos corredores, pueden jugar de perímetros. Los jugadores que son muy grandes, que están gorditos, no hay deportes en los que no, pues es que él es el gordito y pues como que lo relegas un poquito. Claro. Aquí no, aquí entran mucho, ¿no? En una cuestión un poco más que se puede aplicar hacia la vida, que finalmente esa sí es una de las partes importantes del juego, del fútbol o de la filosofía, es que las cosas que tú haces en el campo las puedas trasladar a la vida. ¿Cómo serían las cuestiones de disciplina, la organización, la constancia, el tener ese sentido de compromiso, de pertenencia, ¿no? Siempre es algo que a los jugadores se les dice: si tú estás, en este caso, iniciando una temporada, pues debes de cumplir ese compromiso, ¿no? Tú lo adquiriste, vienes porque quieres, y entonces debes de cerrar ese compromiso que adquiriste, de estar siendo constante, de venir a los entrenamientos, de llegar temprano. Y pues eso es como también en parte es la vida, ¿no? O sea, pues tú tienes compromisos como hijo, compromisos como estudiante, después adquieres otro tipo de compromisos, ¿no? Cuando tienes una pareja, cuando tienes ya una carrera profesional. Entonces yo creo que esas son algunas de las cuestiones que se pueden destacar, ¿no? Pero yo creo que también una que sería muy importante pues es la convivencia que se da. Siempre se habla que en el fútbol, y eso es real, o sea, yo ahora sí que lo puedo constatar, tus mejores amigos, los mejores amigos de tu vida los vas a encontrar ahí. Y llega el momento en que pasa de ser alguien un amigo
y se convierte parte de tu familia, ¿no? Eso es lo que crea este ambiente del fútbol americano, que realmente un equipo se convierte en tu familia, porque ya la cuestión del campo en muchas de las ocasiones trasciende, va más allá, ¿no? Estás en cuestiones, pues, ya sabes, ¿no? Cumpleaños o cosas muy alegres, cuando pues empiezan a casar los amigos, pero también te toca de repente cosas tristes, ¿no? Te toca, o en este punto a mí ya me ha tocado enterrar compañeros, ¿no? O sea, ya llevarlos acompañarlos en un funeral a los compañeros con los que jugaste, ¿no? Igual pues estar pues con esa parte como apoyo moral cuando pues a uno de los compañeros del equipo, uno de los amigos, pues han fallecido sus papás o algún pariente cercano o alguien muy significativo en sus vidas, ¿no? Entonces, es integral. Exactamente, ¿no? Es muy integral. Yo creo que esa es una de las partes que tienen más valor para dar, porque no solamente se queda en el campo, no solamente se queda en el deporte, sino que a través del juego, a través de la disciplina, también lo que se espera, lo que se proyecta, es de que los jugadores puedan tener una formación universitaria, en el caso ya del equipo de intermedia de Liga Mayor, sí. Pues es también llevarlos hacia eso, ¿no? O sea, finalmente sí, pues el juego es muy importante, eso es lo que te puede dar una formación universitaria, pero lo más importante, lo fundamental, es que tú aproveches esa oportunidad, que termines tu carrera, que tengas una licenciatura, si se puede, que puedas acceder a un posgrado, si es así como tú lo deseas, pero que también el deporte y el juego te sirva para que en el futuro tú te puedas, digamos que insertar a la vida, ¿no? al entorno de profesional, familiar, etcétera, pero de lo que podría ser un buen ciudadano, no una buena persona, que eso es uno de los puntos más importantes. ¿En qué momento se considera prudente que un joven, un niño en lo particular, pueda ingresar ya a conocer y tocar ya lo que es el mundo del fútbol americano? Bueno, ahí es muy variable. En Estados Unidos, pues en parte de las clínicas que he tenido oportunidad de asistir, pues ellos recomiendan que los niños empiecen a jugar equipados a partir de los 10 años. 10, 11 es una edad adecuada, yo estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, bueno, aquí en México hay ligas en las que empiezan los niños a ponerse casco y utilería desde los 4 o 5 años, ¿no? En las categorías, que no está mal, porque finalmente ahí es una parte muy lúdica, aunque sí se recomienda más que en esas edades como de 4 a 6, 7 años, pues mejor jueguen tocho bandera, que les va a dar también pues mucho manejo de pies, les va a dar mucha ubicación en el campo, les ayuda también a entender el juego. Sí, claro, a cachar, lanzar, hacer ángulos de lo que después serán ángulos de tacleo, etcétera, que es quitar las banditas. Pero pues aquí digamos que la edad promedio para un niño para que empiece a jugar y que es buena edad es entre los 8 o 9 años, ¿no? Y pues ahí se va desarrollando un poco. Yo creo que es un poco mejor que empiece como entre 9 y 10, porque también imagínense de un niño que desde los 4 o 5 años está, de repente ya le ponen la utilería, una carga. El desgaste también, pues finalmente es el físico, ¿no? Lo que está ahí, al ser un deporte de contacto, pues no, probablemente no se lastimen porque los contactos, los impactos son pues de niños pequeños, pero pues sí hay un impacto, ¿no? Que se va repitiendo a lo largo de los años y a lo mejor eso puede hacer que la carrera de ese deportista pues pueda acortarse, ¿no? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad, la certeza de que si llevo a mi hijo a una escuela de fútbol americano, en donde deposito la confianza de este niño, lo van a atender con toda la calidad y profesionalismo? ¿Cómo observar que esto ocurre? Bueno, es una pregunta interesante y es interesante porque ahí sí dependerá del lugar al que lo lleves, ¿no? O sea, yo no podría hablar por todos los equipos. O sea, finalmente hemos visto muchos equipos y sí hay a veces lugares en los que los entrenadores, pues para empezar, tienen a lo mejor métodos que ya no se ocupan ahora, ¿no? Desde la técnica en cómo se tiene que hacer el tacleo, cómo se tiene que bloquear, etcétera, etcétera, que a veces sí hacen que los jugadores se puedan pues afectar más o que se les está enseñando una mala técnica sobre todo y que sí hay más riesgo de que puedan lastimarse, ¿no? Pero bueno, en el caso, o hablando específicamente de las categorías infantiles, por ejemplo, de los halcones, pues ahí yo creo que una de las ventajas que se tienen
es que la mayoría de los jugadores son jugadores que tuvieron experiencia de Liga Mayor o están participando en Liga Mayor, digamos que están muy actualizados en ese sentido, saben muy bien las nuevas técnicas que se les enseñan y que ellos tienen que transmitirlas a los niños. Y eso yo creo que sería una cuestión importante que los padres tendrían que valorar, ¿no? O sea, el observar de cerca los entrenamientos, esto no quiere decir que puedan participar, ¿no? Como diciéndole qué hacer al coach, pero sí observar de qué manera el coach trabaja con los niños, ¿no? Sí tiene control sobre ellos, que eso es muy importante, y al mismo tiempo también es muy complicado. O sea, pues imagínense las categorías pequeñitas que son de 8 o 9 años, pues son niños que son muy inquietos, o sea, requiere de otra manera de trabajar con ellos. Para que puedas acaparar su atención, ¿no? Y eso es algo que también se les hace mucho hincapié. A los entrenadores que están en las infantiles, y aunque bueno, algunos de ellos ya han coachado juvenil o incluso en algunas intermedias, se les dice, hay que recordar que a los niños no les puedes hablar igual que como le hablas a un niño, a un chavo de juvenil o a alguien de intermedio de Liga Mayor. O sea, el proceso es completamente distinto, ¿no? Y yo creo que también se tendría que valorar mucho u observar mucho la manera en que el coach trata de involucrar a los niños con el juego. Porque, bueno, hay niños que tienen una habilidad natural, que llegan, entienden el juego rapidísimo, que saben cómo correr, que entienden completamente las fases de lo que se está haciendo. Pero hay otros niños, y que son muy seguros, ¿no? Hay niños que llegan, que son, pues en su personalidad a veces son más introvertidos, que le tienen un poco más de miedo a los contactos, etcétera, y que su proceso va siendo más lento. Pero eso no quiere decir que ese tipo de niño lo tengas que relegar, ¿no? Sino más bien se tiene que integrar para que vaya tomando más confianza, se vaya adentrando más y él se dé cuenta que también puede participar a la par de todos los compañeros, ¿no? Pero pues esas son, digamos que son habilidades pues ya un poco personales de cada entrenador, ¿no? Aquí lo que ayuda mucho, por ejemplo, es que hay muchos entrenadores que en su otra fase, ¿no? en sus trabajos de diario, cuando no son entrenadores, algunos de ellos son docentes o son educadores físicos, etcétera. Entonces tienen muchas más habilidades para poder trabajar con los niños y hacer que ellos lo sigan, ¿no? Que estén atendidos. Y sobre todo pues, a lo que se le da mucho valor ahora es a explicarles muy bien los ejercicios a los niños de tacleo, de bloqueo y todo, para posteriormente evitar lesiones, ¿no? Digo, como cualquier deporte de contacto, pues hay un riesgo, ¿no? Porque pues obviamente hay choques, pero si tú enseñas una buena técnica, si le explicas bien a los niños, eso puede disminuir bastante, ¿no? ¿Cómo se capacita un entrenador, un coach de fútbol americano? Bueno, ahora en México, y eso es algo que también está siendo, yo creo que un reto, digo, desde hace muchos años se lleva haciendo desde hace muchos años, perdón, que son las capacitaciones continuas, por ejemplo, en clínicas. La mayoría de los staffs de Liga Mayor en México pues se capacitan en Estados Unidos, ¿no? Que es finalmente donde se toma pues el juego. Eso es algo que se trajo de Estados Unidos hacia acá. ¿Cómo? Bueno, hay entrenadores que tienen ya vínculos con algunas universidades en Estados Unidos. Estamos hablando desde pues, del sur de California, Ole Miss, la Universidad de Texas, bueno, un sinfín de universidades de División 1. Y ellos eligen fechas en los que los equipos permiten que los coaches vayan a verlos y estén con los entrenadores, vean las prácticas y estén como siendo parte del staff. Entonces eso está muy bien o te deja mucho conocimiento porque tú ves cómo los coaches en Estados Unidos aplican los sistemas, te explican también los sistemas, etcétera. En caso de que tú no puedas, por ejemplo, hacer eso de ir a visitar a un staff de una universidad, de un equipo, pues hay clínicas. En Estados Unidos hay dos, una que es la de la AFCA, que es la de la Asociación de Coaches de Fútbol Americano de Estados Unidos, que es la más importante de todo el país, de las barras y las estrellas. Ahí van todos los coaches. De hecho, este año que fue en Tennessee, fue al día siguiente de la final del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Colegial que ganó LSU. Empezó el martes y el martes ya estaba el head coach de LSU en la AFCA dando una ponencia, ¿no? Entonces también pues ahí se juntan muchísimos entrenadores de todo el país y de todos los niveles. Y la ventaja que te da la AFCA es que también tú te puedes certificar como un coach
como coach ya certificado por la Asociación de Fútbol Americano de Estados Unidos, ¿no? Y si no, también, bueno, hay hay más clínicas. La Universidad de Texas en estos últimos años ha estado sacando algunas, pero nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de asistir a la clínica de San Angelo, Texas, que es en el mes de junio de todos los años y que es como la segunda más importante de Estados Unidos. Y también, bueno, ahí hemos tenido la oportunidad de escuchar a entrenadores muy importantes que pues hablan de todas las fases del juego, ¿no? Porque a mí me parece muy interesante la manera en que cada coach va y te habla sobre la filosofía que ellos tienen para trabajar dentro de sus universidades, ¿no? Eso es algo que es muy diverso, son métodos distintos, pero que resultan o que les dan resultados, ¿no? Desde, por ejemplo, el coach Nick Saban, que es uno de los coaches más ganadores en colegial, que es el head coach de Alabama, que le hemos tenido oportunidad de verlo 3 o 4 veces. Él es un entrenador, digámoslo así, como de vieja escuela, que es muy exigente, es mucho más duro, sus equipos son muy físicos, son muy grandes, pero pues finalmente él habla, no porque pues, en 5 años haya ganado 3 campeonatos nacionales, no nada más te habla de la fase del juego, ¿no? Sino te habla también de que sus atletas tienen que ir bien en la escuela, de que deben de ser buenos estudiantes, de que hay que respetar a las mujeres, o sea, empiezan a integrar otras muchas cosas, ¿no? Independientemente que sean chavos que están prospectados para la primera ronda en la NFL, o sea, finalmente ellos tienen que disciplinarlos, tienen que llevarlos, guiarlos para un camino adecuado, ¿no? Entonces yo creo que esa parte o ese tipo de capacitaciones son importantes porque, insisto, no solamente se quedan en la cuestión de lo técnico-táctico, sino también te hablan un poco de filosofía, te hablan de las otras partes, ¿no? Hay una frase del coach Dabo Swinney de Clemson, perdón, de la Universidad de Clemson, que él dice, ¿no? Que de nada sirve si estás ganando muchos campeonatos, pero no estás haciendo hombres de bien, si no estás creando jugadores que concluyan sus carreras universitarias, que se integren de una buena manera a la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que eso ayuda bastante, insisto, porque te abre también el panorama a estar viendo todos estos detalles. En dado caso que no pudieras o no se pudiera asistir a una clínica en Estados Unidos, aquí en México también se hacían unas de AFCA México, que se hizo, donde iban o asistían algunos de los entrenadores más importantes de los programas del país, ¿no? De los Aztecas, de Borregos Monterrey, de Burros Blancos, de la UNAM, etcétera. Ahora también se hace otra clínica, que es la clínica, bueno, es en Monterrey, Nuevo León, creo que se llama la Clínica de las Montañas, donde hay algunos coaches que ya están retirados, pero que también dan sus ponencias, y también con coaches que están en activo, ¿no? En distintos programas en el país. También en algún momento la UNEFA organizó unas clínicas para coaches de infantiles. Entonces, si tu equipo, en este caso los Halcones, tenía categorías infantiles, los entrenadores podían ir a México a tomar esas clínicas, donde escuchabas a coaches de Liga Mayor también hablando sobre fundamentos, técnicas, métodos de enseñanza, y que también, bueno, aquí hay otras situaciones que ahora están tomando mucha relevancia, ¿no? La cuestión de cuidar a los jugadores. Ahora, incluso en las clínicas en San Angelo, te ofertan poder entrar a una plática especializada en cómo seguir un protocolo de conmoción, en dado caso que uno de tus jugadores esté conmocionado, ¿no? Que pues obviamente ya no lo puedes volver a meter al campo, los cuidados, qué es los síntomas que se deben de detectar, ¿no? Para tratar de identificar si está conmocionado, ¿no? Entonces, y que ya lleva un proceso, ¿no? Incluso ya ahora se hablan de situaciones pues legales, en el caso de decir, bueno, pues es que el chavo está lastimado, a lo mejor se le zafó el hombro, etcétera. No cualquiera puede entrar y tratar de acomodarle el hombro, porque pues si no es un médico, no es un paramédico o alguien especializado, te puedes meter en un problema, ¿no? Tendría más daño. Exactamente. Entonces, todas esas cosas que han hecho que el fútbol pues también vaya teniendo ese crecimiento, y que ya ahora no podemos hablar de que el coach de fútbol americano nada más debe de saber las jugadas y de cómo enseñar la técnica y la táctica, ¿no? Sino que también es un conjunto de cosas. O sea, hablamos de una cuestión nuevamente integral y también de una filosofía. O sea, depende de la filosofía que tenga cada equipo, serán los parámetros o será pues los objetivos que se persigan, ¿no? En este tiempo que ha estado usted al frente del fútbol americano,
¿Ha visto un proceso de crecimiento? Sí, claro. Sí, por supuesto que ha habido un crecimiento. Bueno, históricamente Jalapa ha sido una ciudad que pues, juega fútbol americano desde hace añísimos. Bueno, pues ahí tenemos los Zorros, ¿no? Que también yo fui jugador, yo empecé a jugar ahí y pues que ahora es un equipo que tiene ya casi 40 años, aunque bueno, hubo una época en la que desapareció un poco, ahora regresan y pues son uno de los equipos con más tradición y que han también formado jugadores que se han ido a otros lados, ¿no? O sea, pues es sabido que aquí también hay mucho talento, ahora se sigue haciendo y ese es parte del crecimiento, ¿no? O sea, en Halcones desde que empieza el programa, pues también siempre hubo jugadores que fueron invitados, que probaron también, algunos que sí se fueron becados, que fueron a estudiar a otros lados, que hicieron sus carreras y ya sus vidas en otras ciudades. Pero yo creo que también el proceso o este crecimiento se ha visto porque, bueno, en el caso de los Halcones empieza con la categoría intermedia, que bueno, este año cumple 20 años. Posteriormente se crea Liga Mayor, estamos hablando de las dos categorías más importantes. Después surge, bueno, también el Tochito Femenil, que en la Universidad Veracruzana fue el primer equipo que surge en todo el estado. Posterior a esto surgen las categorías juveniles y también las categorías infantiles. Entonces ahí digamos que se ve todo ese crecimiento, ¿no? En términos así o a grosso modo. Pues por otro lado yo creo que también ha tenido crecimiento en el sentido de que pues cada vez vemos que hay jugadores que ya que dejan de jugar aquí, o sea, que se forman aquí en las infantiles y todo. Y pasan otros. Y que los reclutan en otros equipos, ¿no? Entonces, si no hubiera ese tipo de crecimiento, si no hubiera ese tipo de talento, pues finalmente no voltearían a ver a Jalapa, ¿no? Digo que no es una ciudad tan grande como otras, como lo es, por ejemplo, como lo es Chihuahua, o con tanto arraigo por el deporte, por el fútbol americano, insisto, como Chihuahua, como Monterrey, como Coahuila, o ciudades más grandes como Querétaro, como Toluca, ¿no? Que Toluca ahora va a tener, bueno, que tiene dos equipos de Liga Mayor desde hace mucho tiempo, que son los Potros y el Tec Toluca, o Guadalajara tiene 3 equipos, están los Tecos, están los Leones Negros y está el Tec de Monterrey Campus Guadalajara, ¿no? Entonces, a pesar de que aquí en la cuestión poblacional no hay tantos elementos como en estas ciudades que les digo, pues finalmente se ve eso, ¿no? Ese desarrollo que muchos jugadores tienen, o sea, esos procesos que se van dando y que finalmente hace que vayan hacia otros rumbos. Y pues parte de la evolución incluso del fútbol ahora, pues está aquí en la ciudad, a pesar, insisto, de no ser una ciudad, de una población tan grande, pues hay 3 equipos. Y hay 3 equipos que ofertan categorías infantiles, al menos infantiles y juvenil, son 3 equipos en la ciudad, ¿no? Que tú vas a cada uno de ellos, puedes encontrar evidentemente ofertas muy distintas porque las filosofías, porque las ideas que se tienen del deporte y todo eso, cada quien tiene la suya, claro. Pero pues es una oferta, sí, claro, ¿no? Y es muy válido, aunque pues insisto, yo creo que sí debe ser una cuestión integral. Tenemos 2 minutos para culminar la voz deportiva. El futuro del fútbol americano, por lo menos en Jalapa. Por lo menos en Jalapa yo espero que siga teniendo un crecimiento, que pueda ser un poco más acelerado a lo que ha sido ahora. Realmente pues tampoco no es un secreto, ¿no? El fútbol necesita también presupuesto. Claro. Para que pueda haber ese crecimiento. O sea, en el momento que aquí haya más posibilidades de decirle a los jugadores, ¿sabes qué? Pues te vamos a poder apoyar con tu comida, te vamos a poder apoyar a que entres a la universidad, o te vamos a poder apoyar en que si eres foráneo te vengas a vivir aquí, te vamos a dar donde te quedes. Pues ese crecimiento se va a ir más hacia arriba. ¿Por qué? Porque vas a tener más talento reunido, porque en el estado incluso pues hay muchos jugadores con mucho talento, que incluso a veces se van a otros lados, pero que sería bueno que también llegaran al equipo de Liga Mayor, por ejemplo, de aquí. Pues estamos llegando al final de esta emisión de Voz Deportiva y faltó platicar de una parte muy básica e integradora que lo hemos comentado en otros apartados, la participación de las madres de familia como
las pivotes de la organización interna de cada uno de los equipos, de cada una de las categorías. Así es. Que es fundamental porque hace una amalgama interesante y que también van subiendo ellas de categoría y que se han adentrado profundamente para guiar junto con los coaches, entrenadores y el programa la formación de sus hijos. Sí, yo creo que aquí no hablaría nada más, y no por hacerlo como relegarlo, las mamás son importantísimas, son fundamentales, pero es en sí la familia. Y mucho tiene que ver la familia para el desarrollo de los jugadores, ¿no? Bien, pues coach Marco Murrieta, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Voz Deportiva. Un gusto de estar aquí como siempre. ¿Faltó tiempo? Lástima, será para otro. Y seguramente aquí estaremos. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en esta emisión de que se genera aquí en Radio y Televisión de Veracruz, en TV+, Voz Deportiva para ustedes.